Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. ¿Cómo amaneció mi familia? Bien. Bueno, recuerde que ya somos uno con Dios. A medida que nos vamos incorporando espiritualmente, nos damos cuenta que todos somos uno. Tomados de la mano de nuestro Padre Celestial, nos presta un día más para vivir, para que hablemos de su gloria, de su nombre, de tantas maravillas que hay que hablar de nuestro Padre Celestial. Y cuántos amables oyentes a esta hora en sintonía de Tiempo con Dios están ahí sentaditos escuchando la introducción, que por lo general me gusta ubicarla con la palabra a las parejas, porque son muchas las parejas que están en sintonía de Tiempo con Dios a esta hora. No olvide que estamos narrando 40 años de visión, fe, sufrimiento y destino profético de nuestro amado pastor José Satirio dos Santos, pastor y misionero, que ha dado cualquier cantidad de conferencias en el mundo y no se cansan de llamarlo a cualquier cantidad de congresos, porque lo que él narra, muchos no lo creen, porque se necesita estar muy seguros bajo la dirección del Espíritu Santo y de ese Padre Celestial que fue el que lo trajo selva arriba desde el Brasil hasta Leticia, Colombia. El libro de los Proverbios en el capítulo 18, versículo 13 nos da la introducción para hoy. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Escúchame, por favor. Esta es una petición muy común, porque casi todo el mundo, incluidos nuestros cónyuges, desean ser escuchados. ¿Cómo no? Pero el deseo de ser escuchado es algo más que experimentar una buena comunicación. Cuando escuchamos a nuestro cónyuge, le estamos enviando el siguiente mensaje: tú eres importante para mí y deseo involucrarme en tu vida recibiéndote y recibiendo lo que tú dices. ¿Cuánto usted escucha a los demás? Buena pregunta. ¿Cómo lo escucha su cónyuge? Buena pregunta. Reflexionen. Hoy reflexionaremos de algunos pensamientos sobre el escuchar y el impacto que eso produce en un matrimonio. Escúcheme bien. Es imposible enfatizar lo suficiente la inmensa necesidad que los humanos tienen de ser realmente escuchados. Escuchen todas las conversaciones que se producen en nuestro mundo, ya sea entre naciones, así como entre parejas. La mayor parte de ellas son diálogos de sordos. Si nos amamos, debemos escucharnos mutuamente. Esta es la primera tarea del amor. Los matrimonios maduran escuchándose. Escuchar de forma efectiva significa que cuando alguien le está hablando, usted no está pensando en lo que va a responder cuando la persona termine de hablar. No. En lugar de eso, usted se pone en total sintonía con lo que la persona está diciendo. Amor es escuchar, es abrir su vida a la otra persona a través de un interés sincero, una comprensión compasiva, compartiendo con honestidad y escuchando con sensibilidad. Un oído abierto es la única señal creíble de un corazón abierto.
Usted aprende a entender la vida, aprende a vivir cuando aprende a escuchar. ¿Qué le dicen estas palabras a su matrimonio? Que el Señor les bendiga. Estudien esta partecita que estuvo buena. Bueno, en este primer segmento, piense lo que vamos a hablar. Si haces algo, hazlo con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3:9. En este pasaje lo que Pablo dice, o está diciendo, es que si decides hacer algo para Dios, debes hacerlo con Él y no separarse de Él al momento de ejecutarlo. No vale la pena pretender trabajar para el Señor sin Él, pues no es posible caminar en el destino que Él diseñó sin obediencia ni disciplina, sin entender el proceso y especialmente sin la protección divina, ya que si Dios es por ti, ¿quién contra ti? El Señor quiere que en Él tú seas capaz de producir respuestas de forma correcta y cada vez que trabajas así y te conviertes en respuesta de Dios, consolidas su propósito. Y la palabra dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. Oígame, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es nuestro y vosotros en Cristo y Cristo de Dios. 1 Corintios 3, 16, 23 nos dice, en esta palabra se define que lo correcto es que hagas y produzcas para Dios, pero que lo hagas con Él. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En este segundo segmento continúa esa frasecita, si haces algo, hazlo en Dios. Antes era con Dios, ahora en Dios. Esto es en una mínima relación con Él. Recuerda que eres templo y que el Señor habita en ti, por lo tanto no lo busques afuera, déjalo que se manifieste adentro. Esa manifestación hará que la gente a tu alrededor vea a Cristo en ti. Tan bonito que es eso. A veces buscas la palabra profética afuera, cuando la misma ya está dicha adentro. Escucha la voz del Señor en tu interior, no lo calles. Pues hay cosas que Él no quiere decirlas afuera, sino hablarlas desde adentro, desde la intimidad. Me gusta comparar esta relación con la que se establece entre un padre y su hijo, porque recuerdo con ternura la experiencia que viví con uno de mis hijos, Eliseo, cuando él tenía 6 años.
Una noche al retornar de un viaje, él me recibió con su hermosa sonrisa y me ayudó a llevar un pequeño mercado a la cocina. Luego de jugar unos minutos le dije que se fuera a la cama porque ya era tarde y yo necesitaba escribir una carta. Él obedeció inmediatamente, pidió mi bendición y se fue a dormir al igual que el resto de la familia. Mientras tanto yo, óigame, me preparé para realizar mi tarea. De repente Eliseo apareció detrás de mí, se subió a mi silla y me abrazó. Pensando que quería pedirme algo, le pregunté, hijo, ¿qué quieres? Él mirándome me respondió, yo solo quiero estar con usted. Sorprendido por sus palabras, lo abracé y él me dijo, mi papá. Y recostándose en mi pecho se durmió. Yo me quedé unos minutos disfrutando ese momento de sentirme amado por mi hijo, que lo único que deseaba era estar conmigo. Qué lindo eso. Tomándolo en mis brazos, lo llevé luego a la cama y oí al Espíritu Santo decirme que así como yo me lo había sentido en aquel momento de comunión con mi hijo, así se sentía el Padre Celestial cuando un hijo suyo se le acercaba solo con el deseo de disfrutar su compañía. En este tercer segmento, al acercarte a Dios, tu interés no debe ser pedir cosas materiales, porque este encuentro no tiene nada que ver con cosas, sino con la vida. Es sentir, es querer, es unirse, es abrazar, es dar de lo que tienes a Dios. Y si llegas a esta dimensión, dice el apóstol Pablo, siendo tú templo de Dios, lo llevarás al punto máximo, al punto de ser santo. Además, agrega el apóstol, se producirá una unidad tan grande que te convertirás en uno solo con Él. Y además sucederán cosas extraordinarias. Es así, óigame bien, que al ser Dios omnipotente, de la misma manera, siendo Él omnisciente, serás omnisciente con Él y verás y harás cosas que nadie puede ver ni hacer, solo tú, porque Él se estará manifestando en ti. Cuando Pablo se dirigía a Roma, el barco en el que viajaba estuvo a punto de naufragar y su vida estuvo en peligro. Sin embargo, él tranquilizó a los demás tripulantes asegurándoles que no habría muerte. Pablo sabía lo que iba a ocurrir porque el Dios que conoce el futuro se estaba manifestando en él, aunque quien hablaba era el apóstol, no el Señor. Ese mismo Pablo, hablando desde la poderosa revelación del Altísimo, se levantó como un líder y todos comenzaron a obedecerlo, a pesar de que en ese momento solo era un recluso. Qué seguridad tan grande al escuchar el apóstol Pablo todos esos detenidos que iban para Roma. Pero la autoridad de Cristo es lo máximo. Y esa autoridad la tienes tú
la tengo yo cuando obedecemos al consejo de Dios, que puede estar en su palabra, pero también puede estar en una persona que se acerca a ti. Recuerda la semana anterior que hablábamos de la historia del musulmán. El musulmán que estuvo hablando con el pastor. Sencillamente, él vino a expresar lo que sentía con una libertad única, porque sentía confianza con el que llevaba a su lado la bendita palabra de Dios. Lindo esto. Y eso es para usted, eso es para mí. Dios quiere ser su amigo, quiere ser mi amigo. También quiere ser su amigo en todo el sentido de la palabra. Pero para ser amigo con Él hay que respetarlo, adorarlo, glorificar su nombre, buscarlo en oración, buscarlo a través de la palabra que es su bendita revelación y además depender de Él, que es donde yo me paro con todas mis enseñanzas, dependencia de Dios y obediencia a su palabra. Si estos dos capítulos los movemos en nuestras vidas, como familia, como funcionarios de una entidad, como miembros de la iglesia, incluso como siervos de Dios dentro de su obra, dependencia y obediencia. Y sin duda, victoria, porque esa es la garantía de la enseñanza. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Te volverás poderoso cuando el poderoso se manifieste en ti. Serás sabio entre los sabios cuando el sabio de los sabios se manifieste en ti. Serás alguien que hará lo imposible posible cuando aquel que tiene el poder sobre todas las cosas se manifieste en ti. No te faltará nada. Cuando a aquel a quien no le falta nada se manifieste en ti. Si Dios es el dueño de las riquezas y tú eres templo de Dios, las riquezas llegarán a Él y también a tus manos. Te volverás poderoso cuando el poderoso se manifieste en ti. No te faltará nada cuando a aquel a quien no le falta nada se manifieste en ti. Mire, conocer a Dios te hará fuerte. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este es un pueblo que por ser fuerte se esfuerza y actúa. Y conocer a Dios no solo te dará fuerza, sino también derecho a la vida eterna, lo más grande que hay y lo único que no es transitorio. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La dependencia absoluta de Dios y la obediencia a su palabra es la que a nosotros nos amarra espiritualmente a ese Padre que nos ama. Pero ¿cómo se puede amarrar? ¿Cómo te puedes amarrar a Dios si no dependes de Él y si no obedeces a su bendita palabra? No pasa nada. Van a pasar los años y los años y los años y los años, y se envejeció. Y no, Dios nunca me respondió. Es que el problema no fue de Dios. Fue la disposición suya, óigame, la disposición suya para obedecer cada uno de estos puntos que hemos tratado, que estamos tratando en este momento.
La dependencia de Dios es el fundamento, la base para que ustedes y yo seamos más que vencedores. Esto nos indica a nosotros cosas sencillas. Mire, al hacer la obra de Dios, hazla bien, pero hazla con Él y con Él. No pretendas hacerlas sin incluirlo, porque hacer las cosas con Dios implica hacerlas en forma correcta, en los lugares correctos y con las personas correctas. De ese modo tus decisiones serán correctas. Sencillo. Luego dale espacio a Él en la convivencia del diario vivir. A través de tu devocional, de tu oración, de derramar tu espíritu y alma en Él. Hazlo. Y cuando te bendiga, recíbelo. Eso nos lleva a decisiones marcadas dentro de la visión. Debes determinar la misión de tu vida y al conocerla debe convertirse en tu obligación. No es posible obtener el éxito en la vida sin determinar su propia misión. Quizá en algunas ocasiones has querido que otros la determinen por ti, pero lo cierto es que solo en el caso en que no haya visión ni convicción y que no sepas accionar, debes ser ayudado por otros al punto de tomar decisiones por ti. Pero primero, mientras poseas la capacidad de pensar, analizar y expresar tu voluntad, debes ser tú mismo quien determine cuál es la misión de tu vida. Óigame, ¿me están entendiendo? Qué importante es entender que no fuimos llamados a estar aquí en este bojote llamado cuerpo únicamente para ir a la iglesia a dormir. No, nosotros fuimos llamados para atender el consejo que desde el púlpito nos da la autoridad que predica. Pero esa autoridad nos está indicando lo que debemos hacer. Porque el Espíritu Santo está hablando a través de esa autoridad que está en el púlpito. Y nosotros, obedeciendo a esa enseñanza y dependiendo absolutamente del Dios que le dio la autoridad a ese obrero, sencillamente nosotros estamos perfectamente en la clave del éxito al escuchar a Dios de una manera clara, perfecta. Pero es triste que son muchas las personas que van al culto de la iglesia, a cualquiera de los cultos que la iglesia tiene, y muchos van a dormir. Se quedan dormidos escuchando el sermón. ¿Qué es esto? Y cuando hay un aplauso o alguna cosa, uy, qué palabra. ¿Cuál palabra? Estaba dormido. ¿Para qué son mentirosos con ellos mismos? No han escuchado nada. Ojo con eso, hijos. Integrémonos con Dios. Dios quiere que nos integremos con Él en dependencia absoluta, en obediencia a su palabra y desde luego, hijos de Dios, obedeciendo el consejo que estamos recibiendo a través de esta enseñanza de nuestro amado Pastor José. Pero hay que hacerlo, no pensarlo. ¿Será que lo hago? ¿Será que decido? No, pues es que a mí me dijo fulano de tal que no, eso nunca se cumple. Se lo dijo ese fulano de tal, instrumento del diablo es el que le está diciendo eso. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Si Dios se lo dijo, créalo.
Pero es que no tengo plata. Pero la palabra que le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ay, pero es que, ¿será que sí? En Dios no hay seraques. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Con Dios es sí, sí o no, no. Pero no hay intermedios de seraques, no. Dios es fiel a su palabra. Y hay algo que a mí me ha enseñado muchísimo a crecer, tomado de la mano de mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios no deja avergonzados a los que en Él esperan. Si tú estás esperando una palabra que Dios le dio, espérela. No se rinda. Mire, aún el adolescente tiene capacidades para determinar, y el ejemplo apunta a la vida de nuestro Señor Jesucristo, que siendo todavía un niño, se encontraba de pie ante los doctores de la ley, hablando y discutiendo temas que concernían a los adultos. Y en el momento en que regresaron sus padres, él les respondió: vosotros sabéis que debo estar ocupado en los negocios de mi padre. 12 años tenía el angelito. Este episodio con Jesús y muchos otros te enseña que la edad no es un limitante y que en ocasiones, óigame pues, los padres se equivocan al subestimar lo que hay en sus hijos. No, señor. Sin importar tu edad o las circunstancias, debes determinar tu misión y tu destino de vida con la visión que Dios quiere para ti. No te des el lujo de quedarte sin determinar la misión de tu vida. Yo me pongo a pensar que mi historia sería totalmente diferente si no hubiera tomado la decisión de salir de mi país persiguiendo la visión que Dios me dio. Seguro estaría allí sirviendo en algún rincón del vasto territorio brasilero, o quizá posicionado en un gran campo de acción, porque gracias a Dios siempre me he mostrado solícito en la obra de mi maestro. Pero si así fuera, estaría siempre con el sabor de la frustración y la derrota en los labios por no haber caminado en pos de la visión que me ha transformado. Nuestro amado pastor, cuando le creyó a Dios y a su mensaje claro de que debía salir a una tierra feliz llamada Colombia, él se fue al concilio, habló con los pastores, con la junta allá en el Brasil, y le dijeron que eso era un sueño que no tenía sentido. Colombia es una tierra peligrosa, de violencia, de guerrilla, de una cosa, de otra. Es una locura. Nosotros aquí no le podemos apoyar su viaje. ¿De verdad qué hace? Ay, Dios mío, no te des el lujo de quedarte sin determinar la misión de tu vida. Habló con su esposa Nair, se pusieron de acuerdo, empezaron a vender sus coroticos, y con sus coroticos, lo de sus coroticos, pagaron algunas cositas y lo demás
Por aquí que es más derecho, decía mi abuelo. Selva adentro, desde el Brasil hasta Leticia. Dios, eso es tomar uno la decisión. ¿Por qué? Porque seguro estaría allá sirviendo en algún rincón del vasto territorio brasilero. Sí. Y servir al Señor no es malo, pero no estaba dentro de la misión y dentro de la visión que Dios le había mostrado. Le había dado el lugar preciso donde tenía que venir, y aquí está, y aquí lo vemos llevando mensajes a todo el mundo, desde Cúcuta, Colombia. Hijos, tomó la decisión, se vino, pasó cholupas, barcas, lanchas, a pie, hasta lo que hizo y lo que no se puede explicar, sino él, cómo lo hacía, pero llegó. Y no llegó solo, con su esposa y sus 3 hijitos. Y ni siquiera los zancudos, ni las culebras, ni los caimanes, ni nada de lo que había en la selva lo miraron. Pero Dios sí lo estaba mirando. Ay, qué hermoso es poder estar nosotros narrando esta historia de nuestro pastor, que nosotros, yo estoy aquí al lado de él ya hace más de 32, 33 años. Y ha sido tan hermoso ver crecer una obra dirigida por Dios y por un hombre firme, sin discutir, en una paz impresionante, y todo le llega, y todo se le ofrece, y todo se le presenta, y todo lo hace para la gloria de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta aquí llegamos, seguimos mañana, vamos al tercer día, y seguimos avanzando en la historia de ese varón que tomó la decisión de seguir a Dios. Por eso yo les recomiendo, llamen, pónganse de acuerdo y que les envíen el camino del misionero para que todo lo que yo estoy narrando lo puedan leer despacito y entender que esto que hizo el pastor José Satirio Santos también lo puede hacer usted. Pero hay que tomar decisiones serias. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y amén.